Bienvenidos a esta nueva clase en la cual vamos a introducir conceptos relacionados con circuitos eléctricos. Vamos a saber exactamente qué se entiende por circuito eléctrico. Una primera definición básica sería la que tenéis ahí, el conjunto de elementos unidos entre sí que permiten la circulación de corriente eléctrica. De manera general, un circuito eléctrico va a servir para transmitir o entregar energía desde un conjunto de elementos, que vamos a denominar elementos activos, hacia un conjunto de elementos que vamos a denominar elementos pasivos. Basado en la anterior, se puede añadir una segunda definición, que sería el conjunto de elementos conectados entre sí y orientado a la transmisión o utilización de la energía, permitan o no el paso de corriente eléctrica. Un ejemplo de circuito sería como el que aparece en la figura, en el cual tenemos un conjunto de elementos activos y de elementos pasivos. La idea es que los elementos activos, en este caso marcados en rojo, sean capaces de proporcionar energía eléctrica a los diferentes elementos pasivos, que en este circuito en concreto pues serían los pintados en verde, como los que estamos señalando, en este caso serían resistencia. El flujo de energía será posible gracias a la circulación de corrientes por los diferentes elementos, tal y como se señala en azul en la figura. Es importante destacar que vamos a poder realizar simplificaciones a la hora de estudiar nuestro circuito. Una de las más importantes es, considerar que nuestro circuito va a trabajar en régimen casi estacionario. Es decir, las dimensiones del circuito van a ser pequeñas frente a lo que es la longitud de onda que estamos trabajando. En nuestro caso trabajaremos con señales alternas de 50 Hz y pues eso va a permitir que se propaguen de manera instantánea los efectos que producen los distintos elementos en el circuito. Esto va a dar lugar a poder trabajar con el modelo de parámetros concentrados, un modelo que simplifica bastante el estudio, ya que permite evitar el modelo de parámetros distribuidos, donde habría que considerar elementos infinitesimales de circuito y realizar integraciones, lo cual complica enormemente el estudio de cualquier circuito eléctrico. Siempre y cuando estemos por debajo de aproximadamente 300 kilómetros en cuanto a longitudes de circuito, debido a la frecuencia que manejamos, que en este caso son 50 Hz, este estudio va a ser posible y los errores van a ser prácticamente despreciables. Pasemos ahora a hablar de los tipos de circuitos eléctricos que nos vamos a poder encontrar. Pues como en cualquier otra disciplina existen diferentes criterios de clasificación, ¿vale? Y pues los criterios más evidentes para clasificar los circuitos eléctricos van a ser el criterio de la excitación, es decir, cómo alimentamos el circuito, o bien el criterio de régimen de funcionamiento, que tiene que ver con cómo se comporta el circuito ante una determinada excitación. Empezando por la excitación, vamos a ver en primer lugar lo que sería el tipo de excitación continua, ¿de acuerdo? En la cual, si nos fijamos, la alimentación presenta un valor U sub 0 que es constante independientemente del tiempo transcurrido, ¿vale? O sea, es continua porque el valor U sub 0 no cambia. Todo el rato que esté funcionando el circuito, la magnitud U sub 0 va a ser constante y no va a variar, ¿eh? Por otro lado, nos vamos a encontrar con otro tipo de excitación, en este caso una excitación de tipo senoidal. Habitualmente la vamos a encontrar también como onda alterna senoidal, porque lógicamente obedece a una función pues de tipo seno o de tipo coseno. Como acabo de comentar, lo normal será encontrarlas por el nombre de onda alterna senoidal. Bien, es senoidal, pues como digo, tiene una forma de seno-coseno y es alterna porque los valores pueden ser positivos, como indico aquí, o pueden ser negativos, ¿vale? Por tanto, hay una alternancia entre valores positivos y valores negativos. Pueden existir, por supuesto, otro tipo de ondas que no son ni continuas ni senoidales y que pues responden a diferentes formas. Por ejemplo, podemos tener ondas de tipo rectangular que tienen pues un determinado valor, que luego cambian y alternan a otro determinado valor, pero en este caso constante, se va repitiendo, ¿de acuerdo?
existen, por ejemplo, ondas de tipo triangular o incluso existen ondas en forma de diente de sierra. Es bastante variado y en función de la aplicación, pues si estamos en telecomunicaciones, estamos en electrónica, bueno, pues como digo, puede haber diferentes tipos de ondas. Una onda, por ejemplo, muy usada es la onda de tipo PWM, en la cual lo que vamos haciendo es meter una onda que va cambiando su ancho, ¿de acuerdo? Es decir, el valor entre estos dos puntos, pues inicialmente tiene un valor T sub 1, pero luego puede ir cambiando un valor T sub 2, puede ir cambiando un valor T sub 3. En definitiva, en función de la aplicación, podemos ir cambiando el ancho de pulso, y en terminología inglesa se le conoce como PWM, que es Pulse Width Modulation. ¿Para qué se usa mucho este tipo de ondas? Pues sobre todo para realizar variadores de frecuencia y control de máquinas eléctricas. Trabajando con los diferentes anchos de pulso somos capaces de conseguir que las máquinas eléctricas giren a una velocidad o a otra. Aunque bueno, esto por supuesto es tema para un curso más avanzado de máquinas. Así que de forma general vemos que podemos excitar los circuitos eléctricos de muy diversa forma, aunque nosotros en este curso básico de teoría de circuitos nos vamos a centrar solamente en la excitación continua y en la excitación alterna sonidal, sobre todo en esta última debido a su gran importancia en lo que sería distribución de energía eléctrica. Bien, el siguiente paso sería hablar de los circuitos en función de su régimen de funcionamiento. Así que cuando hemos hablado de circuitos por el tipo de excitación, básicamente nos referíamos a qué fuente de alimentación o qué tipo de fuente de alimentación está alimentando el circuito. Cuando hablemos del régimen de funcionamiento, a lo que nos vamos a referir va a ser cómo responde el circuito, de qué manera, desde un punto de vista temporal. Pues bien, considérese un circuito como el que tenemos en la figura, que sería un circuito simple formado por una resistencia, una bobina y un condensador. Inicialmente, ese circuito tiene un interruptor que está abierto. Si os fijáis, está simbolizado a través de este elemento de aquí. En un momento determinado, que vamos a llamar t igual a 0, ese interruptor se va a cerrar, de manera que toda la carga que hay acumulada en este condensador, ¿vale? Este condensador está inicialmente cargado, por tener una carga eléctrica tanto en la placa positiva como en la placa negativa aparece una diferencia de potencial, ¿vale? Esa diferencia de potencial es lo que viene simbolizado aquí como VC y que nosotros habitualmente lo vamos a simbolizar con una flechita, esto ya lo veremos más adelante, desde el positivo hacia el negativo para indicar que efectivamente aquí hay una determinada diferencia de potencial. Pues bien, esa diferencia de potencial va a hacer que, como digo, una vez que se ha cerrado el circuito en t igual a 0, aparezca una circulación de corriente, que es esta que aparece aquí indicada, la corriente I. Bueno, pues la corriente I puede ser calculada por métodos que nosotros no veremos en este curso y tiene una forma tal que así, tal y como aparece exactamente en esta figura. Resulta que si le hacemos un zoom, vamos a ver cómo, inicialmente la corriente tiene un valor 0, el circuito estaba abierto y una vez que se ha cerrado el circuito, automáticamente la corriente empieza a hacer una oscilación. Por lo tanto, en el tramo que tenemos aquí señalado, la corriente varía con el tiempo de una forma concreta, hasta que al final, pues la corriente simplemente se hace 0, puesto que el condensador se descarga completamente. La misma situación nos vamos a poder encontrar para las tensiones. En este caso concreto vamos a analizar las tensiones que hay en cada uno de los tres elementos, la tensión de la bobina, la tensión del condensador
y la tensión de la resistencia. ¿Vale? Aquí tendríamos la tensión de la bobina, la tensión del condensador y la tensión de la resistencia. Vemos claramente cómo las tres pues hacen una oscilación alrededor del cero, partiendo de unos valores iniciales. El condensador estaba cargado, la resistencia y la bobina no. Y a partir de ese momento pues hay una tendencia a llegar al cero, que sería el momento en el cual todo se descarga y se pierde la energía inicial que teníamos en el sistema. Así que esta parte de aquí la vamos a denominar la parte transitoria, comportamiento transitorio según el régimen de funcionamiento. Además del régimen transitorio, vamos a tener, por supuesto, el régimen permanente. ¿Y qué nos vamos a encontrar en el régimen permanente? Pues algo tal que así. Vamos a encontrar ondas que, aun variando con el tiempo, permanecen con la misma forma a lo largo del tiempo. Si os fijáis, pues esta senoide, que podría ser, por ejemplo, una tensión o una corriente en un circuito cualquiera, pues no va a cambiar y va a mantener siempre esa expresión senoidal a lo largo del tiempo. Es muy importante tener en cuenta que el mero hecho de ser una onda senoidal no impide que existan otro tipo de formas de onda que, sin ser senoidal, también permanezcan un poco a este grupo del régimen permanente. Por ejemplo, si nos fijamos en esta gráfica de aquí, vemos que arriba hay una forma de onda senoidal que pues encajaría perfectamente en lo que estamos hablando de régimen permanente, pero abajo hay una forma de onda que, a pesar de no ser senoidal, también encaja con el concepto de régimen permanente, puesto que es una forma que, digamos, tiene un determinado patrón, por tanto sigue una determinada expresión matemática, una determinada ecuación, y no cambia con el tiempo. A esto también le vamos a llamar régimen permanente, y, digamos, no deberíamos confundirlo con lo que sería pues el concepto de transitorio, tal y como lo hemos visto en este apartado, donde sí vemos claramente que a lo largo del tiempo hay una variación de la corriente o de la tensión, del valor que sea, y a partir de ahí no se produce ningún patrón de forma indefinida.